¿De dónde esperan el rebote de México? Porque obviamente está el factor Estados Unidos, pero aún si Estados Unidos, si me permites, despega como bala, pues todavía tenemos industrias que no funcionan, turismo que está cerrado y contagios que todavía no se mitigan. No, tienes toda la razón, y en México estamos viendo una recuperación que ya se está dando. O sea, las exportaciones en México cayeron de manera muy, muy profunda en el segundo trimestre del año, pero se recuperaron de manera muy importante en el tercero y el cuarto. Esto lo que nos dice es que estamos viendo una recuperación en México dinámica en la parte exportadora, dinámica en la parte de manufacturas, pero muy lenta comparado con el resto de América Latina en la parte de consumo interno, en la parte de servicios, etcétera, que en otros países es la parte que ha estado un poco más apoyada por elementos de política como pueden ser programas de apoyo fiscal, etcétera, etcétera. En ese sentido, esperamos que en 2021 sigamos viendo, digamos, una recuperación que responda a estos mismos patrones. En la medida que no vemos programas de apoyo importantes a las familias y a las empresas, la recuperación de la economía doméstica va a seguir siendo relativamente lenta. Sin embargo, desde el punto de vista de los efectos de la economía internacional y sobre todo de la economía de Estados Unidos, el crecimiento de las exportaciones, de las remesas y de cierta inversión asociada al sector exportador, nos podrá dar este crecimiento de 4.3%, que es muy importante destacar, que implica un crecimiento que no es tan dinámico. ¿Por qué? Porque venimos de una caída de 8,5 y además parte de este crecimiento es un poco el impulso que nos va a dar el buen cierre del 2020. Entonces, lo que esto nos está diciendo es que tenemos una circunstancia en la cual la economía mexicana va a estar significativamente por debajo al final del 2021 de los niveles que tenía en 2019, y que de seguir, digamos, este ritmo de recuperación, probablemente no recupere los niveles de ingreso per cápita del 2019 hasta el 2025-2026. Entonces, claramente es una recuperación lenta y sí una recuperación muy desigual, muy focalizada en el sector exportador, en las manufacturas, en el sector formal y, por lo tanto, en los trabajadores de mayores ingresos. La economía que depende más del sector informal, de los trabajadores de menores ingresos y de las familias, digamos, más necesitadas de México, va a seguir viendo un entorno económico muy, muy complicado en los próximos 24 meses. Por último, Alejandro Werner, desde el punto de vista del Fondo Monetario Internacional, hablando también de México, ¿cuál es la estrategia del gobierno mexicano? Que el sector público sea el que juegue esa mayor, digamos, función de motor. ¿Qué papel están viendo ustedes con el sector privado y los obstáculos yendo hacia adelante? Oh, mira, yo creo que el tema que tú mencionas es muy importante, porque independientemente de la pandemia, ya veíamos desde hace 4 años que la inversión privada en México primero no estaba creciendo y después en 2019 cayó. En 2020 México fue uno de los países en América Latina con peor desempeño de la inversión privada. La inversión privada tuvo una caída mucho mayor que la que vimos en Brasil y la que vimos en otros países de la región. Eso nos muestra que además de la pandemia, claramente hay un factor de incertidumbre que gravita sobre la economía mexicana. Hoy, la inversión en México, en ausencia de la pandemia, debería estar teniendo un comportamiento muy, muy favorable, con acceso a financiamiento barato, crecimiento de la economía de Estados Unidos y replanteamiento del vínculo comercial con China. México tendría que tener, digamos, un beneficio muy importante de este entorno, y al revés, no solo no lo está teniendo, sino que está siendo una de las economías con peor desempeño de la inversión privada en 2020 y en el periodo 2018-2020. Claramente la incertidumbre regulatoria, con cambios muy importantes que complican, hacen incierta y en algunos casos limitan la actividad del sector privado, claramente está afectando sobre este desempeño. Y en segundo lugar, independientemente del debate que podamos tener sobre
si el sector privado tiene que hacer ciertas cosas o el sector público, la capacidad financiera del sector público es muy limitada. Entonces, el cerrarle la vía a un financiamiento complementario para que el sector público se pueda enfocar a lo que hace mejor y en donde el sector privado no puede operar de manera tan efectiva como puede ser salud pública, educación, cambio climático, y dejarle al sector privado áreas en donde lo que vemos en la economía internacional nos dice que puede básicamente participar de manera muy activa con altos niveles de eficiencia y complementar el rol del sector público, sería la mejor combinación para recuperar, digamos, este nivel de actividad privada y este nivel de inversión en el país que eventualmente genere empleos, que genere mayores salarios y mejor calidad en el mercado laboral mexicano. Pero claramente para eso se necesita mucha mayor predecibilidad y legislación y regulación con menor incertidumbre, y que obviamente abre las puertas a una participación justa del sector privado y también una participación dentro de un esquema de gobernanza que limite la corrupción, que fomente la transparencia, pero que también fomente el crecimiento económico y la creación de empleos.